Bueno, señores, seguimos aquí en Advertencia con Juan Alberto Mercado y miren cómo continuamos. El tema en la República Dominicana es que el Abinader tiene que inaugurar 30 obras este mes para no violar la ley electoral. Un artículo del régimen electoral prohíbe que estos actos antes de los 60 días anteriores a las elecciones, es decir, que él tiene que apurar el paso para inaugurar esas obras que están ahí, porque si va y pierde las elecciones, entonces ahí va a haber problema. Ya tendría que entrar al vapor en esos meses que le tocan y es un problema muy delicado. Señores, pero el tema es político. Y cuando hablamos de Abinader, también vamos a hablar de Leonel y de Abel Martínez. Leonel moviliza a la fuerza del pueblo y asegura que el juego no ha terminado. En todas las provincias se realizan actividades, incluso en muchas ciudades en el exterior. ¿Y qué dice Abel? Abel Martínez se reúne con productores agropecuarios de Laguna Salada. Productores les relataron las vicisitudes que atraviesan por la subida de los insumos de producción y el abandono del gobierno según el candidato. Voy al primer punto que tiene que ver, wow, qué foto, producción y esa foto. Deje tranquilo, déjela para ahorita, vámonos con Luis Abinader primero. Luis Abinader, presidente constitucional de la República y que busca su reelección para el 19 de mayo, ganar las elecciones presidenciales. Se está diciendo por ahí que él tiene un 50 y pico, en otra un 60 y pico, y yo le voy a decir lo que le he dicho y se lo voy a repetir aquí en este programa Advertencia. Así como le dije a muchos amigos que hoy se sienten con chembita y me dicen, sí, tú tienes razón, pero Mercado, no. La política es una realidad, la política es un arte, no es una ciencia. La política tiene que concentrarse en lo que verdaderamente usted ve. Esos tres que están ahí se van a disputar la presidencia de la República, otros candidatos también, pero la realidad es que el escenario político es de ellos tres por ahora, porque todavía no se habla de Ramfi, porque Ramfi tiene un problema legal ante la Junta Electoral que está tratando de resolver, pero lo legalmente establecido ante los ojos de los dominicanos es el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, uno por el PRM, otro por la Fuerza del Pueblo y otro por el PLD. Cuando hablo de Luis Abinader, he dicho, y creo que mañana ya lo tenemos listo, creo que los números están en un 42% a un 39%. Luis Abinader Corona se va en una segunda vuelta. ¿Qué le favorece a Luis Abinader? Los partidos aliados. Los partidos aliados que tiene pueden ayudarle a conseguir esos otros puntos que le falta para superar y llegar al 50%. Eso sí. Pero en el término de los partidos aliados a Luis Abinader. Muchos de ellos han perdido credibilidad, muchas personas no sienten que esos partidos son lo que verdaderamente pueden ayudar al presidente mañana porque estuvieron al lado del presidente Danilo Medina y de Leonel Fernández durante mucho tiempo. Le gustan mucho las tetas del erario público porque verdaderamente esos partidos políticos no le hacen un buen servicio al país. Han demostrado que cuando están en los cargos no sirven para nada, solamente sirven para enriquecer a los dueños propietarios de esos partiditos pequeños que no tienen nada que exhibir en este país, nada que exhibir. El único que no ha dicho todavía si va a ser bueno o malo es el partido de Ramfi, el Partido de Esperanza Democrática, porque no ha tenido la oportunidad, pero todos los otros han estado vinculados electoralmente y en el gobierno de una u otra forma, tanto al PLD como al del PRM. Ahora en el PRM quieren seguir. Abinader, hablamos de una persona que busca reelegirse. Luis Abinader tiene que entender que tiene ministros y directores que no han demostrado la capacidad. Otros dicen que porque el presidente no lo ha dejado. Otros dicen que ellos no quieren hacerle sombra al presidente, que al presidente no le gusta eso y a su esposa menos. Y otros se han agarrado de esos dos puntos principales para demostrar lo que son, inoperantes e inservibles. Esa es la realidad de Luis Abinader. Él está por encima del PRM, no el PRM por encima de él. El PRM necesita a Luis Abinader para mantenerse en el poder porque el PRM como partido, está por debajo de la Fuerza del Pueblo. Oiga bien, en simpatía, el PRM como partido está por debajo de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, Luis Abinader como figura está por encima de Leonel Fernández. Eso hay que reconocerlo. Entre un 42 a un 39.
está paralizado y frisado ahí. Su reelección se fundamenta en los grandes esquemas que él pueda hacer electoralmente y lo que pueda absorber mañana para lograrlo irse en primera vuelta. Cuando hablamos de Leonel Fernández dice, yo voy para la calle, no ha terminado el juego, ahora es que a mí hay que ganarme. Es verdad. Leonel Fernández es heredero de estrategias del doctor Joaquín Balaguer, del propio Juan Bosch, del propio José Francisco Peña Gómez, aprendió mucho de Jacob Magluta. Él es la esencia en una sola persona de esos grandes líderes que tuvo el país. Pero Leonel Fernández tiene que saber que tiene que dinamizar esa fuerza del pueblo. Tiene que enseñarle a los dirigentes a la fuerza del pueblo a salir a buscar el voto. No creerse que ellos son los Salomones de la política. No creerse que ellos hay que llevárselo todo a la cama, que hay que llevarle todo a la boca. No, la fuerza del pueblo no puede centralizarse en el 32% que tiene Leonel Fernández como candidato. Pues Leonel Fernández no lleva partidos fuertes de aliados que puedan llevarlo a un 50%. Esa es la realidad de Leonel Fernández. Inclusive el propio hijo de él, Omar, va sustentado bajo los hombros y los brazos de Leonel Fernández políticamente, electoralmente. Estamos hablando de que Leonel Fernández, él, si no se hubiese dividido el PLD, tuviera muy por encima de Luis Abinader, pero muy por encima. Pero, ¿puede Luis Abinader ganarle a Leonel Fernández en una primera vuelta? Lo dudo. ¿Saben por qué? Porque se está forzando a una segunda vuelta y hay sectores dentro del mismo PRM que apuestan a una segunda vuelta porque viven de eso. Dueños de imprenta, de publicitaria, de todo. Hay que buscar cuarto porque el dinero no hay en la calle. El dinero lo están guardando para el día final del 19 de mayo, donde piensan hacer lo mismo que hicieron en las municipales. Oferta y demanda. Tú quieres dinero, yo te doy. Nada más necesito tu voto para mantenerme en el poder. Eso no es malo, lo han hecho todos. Cuando hablamos de Abel Martínez, yo creo que Abel Martínez tiene una buena línea. Abel Martínez tiene la forma y la inteligencia de poder avanzar, pero tiene también que ser humilde. Abel Martínez tiene que reconocer que si él da el paso de ser el vicepresidente de Leonel Fernández y se van en una alianza estratégica, el país va a tener gobernando la República Dominicana un nuevo gobierno encabezado por él y Leonel Fernández. Ahora, si Abel entiende que fraccionando el voto estratégicamente para una segunda vuelta puede él sobrepasar a Leonel Fernández, comete un error. Comete un error. ¿Por qué se comete un error? Porque en la política no es una adivinanza ni es una bolita mágica. Estamos hablando de percepción. Ahora, un detalle que quiero que esté bien claro, que lo voy a decir en el mensaje que viene más adelante, pero lo voy a decir ahora porque voy a hacer otro, que no va a ser ese. La Junta Central Electoral acaba de decir que el 62% de los votos que tienen que buscar, tanto todos los partidos mayoritarios, pero esas tres figuras principales, está en las personas de 36 años en adelante. La clase media de la República Dominicana la hizo Leonel Fernández. La clase adinerada de este país la hizo Leonel Fernández del 2004 en adelante, porque los que se hicieron multimillonarios del 2000 al 2004 no se lo agradecieron a Hipólito Mejía porque lo tuvo, no se lo hicieron saber en el 2012. Pero la realidad es que si los PLDistas conscientes, honestos, aquellos que saben que el PLD tiene su impronta y tiene un recuerdo histórico en el país, que pueden mancharlo algunas cosas por el mal manejo del erario público, también hay que reconocerle que la infraestructura nacional, lo que hoy gozan muchos dominicanos, en todo el sentido de la palabra, se lo deben al Partido de la Liberación Dominicana, empezando con Leonel Fernández y terminando con Danilo Medina, que aunque a veces yo le digo sus cosas, pero también tengo que decir las grandes cosas que también él hizo en el campo. Si Abel Martínez aterriza y el comité político del PLD lo entiende y el propio Danilo Medina lo entiende, entonces ellos tienen que negociar y buscarle un bajadero a la situación. Leonel Fernández y Abel es la única fórmula que existe en el país para derrotar a Luis Abinader. Si siguen como van, entonces prepárense a ver un partido revolucionario moderno gobernando no por 4 años más, sino gobernando por más de 12 años consecutivos. Y le puedo mencionar nombres: David Collado, Carolina Mejía, Wellington Alnoa, el Fellito Subelví, todo el que quiera va a poder ser presidente. ¿Por qué? Porque cuando el liderazgo nacional está más pendiente a una agenda de partido y no una agenda de nación, pasan los errores que pasan ahí. Eso le pasó a Danilo. Pensó en una agenda de partido y no una agenda de nación. Y por eso el PLD hoy llora sentado en la playita y chupando uvitas de playa. Y a veces son muy agrias. Así que vamos